Vamos a Mateo. Capítulo 1. ¿Listos para recibir la Navidad? ¿O debo preguntar, listos para engordar? No sé cómo preguntarles. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 20. La Navidad. El nacimiento de Jesús. Son buenas noticias para nosotros. Es un tiempo en donde celebramos, es un tiempo donde recordamos. Y lo anticipamos, ¿no? Cantamos, tuvimos una cena navideña, hasta cambiamos regalos. A mí ya no tengo esa suerte de que me den regalos. Pero algunos todavía reciben su regalito. Y es una buena noticia para nosotros, y lo es, y debemos de celebrarlo. Es un buen recordatorio. Pero para José era completamente inesperado. Nosotros lo celebramos porque sabemos lo que sucedió, sabemos que nació, murió y resucitó. Pero al instante cuando sucedió, en el momento cuando sucedió, fue algo completamente que no lo esperaba. Pues el evento, el embarazo, sucedió antes del anuncio. Entonces, en la mente de José, no va a pensar, pues mi prometida está embarazada y creo que es de Dios. No creo que lo piense de esa manera. José no lo sabía, y José bien pudo haber pensado, pues bueno, lo que yo pensé, que las cosas iban bien, yo pensé que María era así, asá. Pudo haber pensado que era pues el fin de su matrimonio, pues el fin quizás pudo sentir traicionado, quizás pudo sentir, es que yo la verdad no conozco quién es esta chica. Vamos a leer 3 versículos y vamos a comenzar. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido. Ahora sí, del Espíritu Santo, pero una vez más, no sabía que era del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermanos, hay ocasiones cuando Dios interviene de maneras inesperadas. Quiero que hagamos una pausa en esta historia navideña y nos pongamos en los pies de José. No había Facebook, no había ChatGPT para preguntar, oye, ¿qué posibilidad hay de que mi esposa sea el cumplimiento de las profecías de Isaías? No había. Y la verdad, hermanos, que queramos aceptarlo o no, es que Dios puede intervenir sin previo aviso. Y hay veces que Dios interviene sin previo aviso. Ahora, no toda intervención es divina, lo sabemos. Pero Dios desea usar todo eso para nuestro bien. Y he estado pensando, porque quizás queramos o no, Dios va a traer cosas en nuestras vidas, queramos o no.
Dios va a seguir interviniendo en nuestra familia. En esa misma semana tuvimos un pequeño percance. Y de la misma manera creo que ustedes todos, de repente pasan cosas y decimos, Señor, ¿por qué está pasando cosas? Y nos frustramos con nosotros mismos. Si hubiera sido diferente, si hubiera sido más preparado, mejor, etcétera, etcétera. Lo esperemos o no, o sea como lo pensemos, o de manera completamente inesperada. Pero la pregunta que debemos de hacer, y la pregunta a la cual debemos de responder, es la siguiente: ¿cómo responderemos a esas intervenciones? ¿Cómo responderemos cuando de pronto las cosas no salen como lo queremos? De pronto recibimos una noticia que es completamente inesperada. De repente una noticia que nos sacude nuestra, incluso hasta manera de vivir. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Qué nos enseña este pasaje sobre las intervenciones inesperadas? Quiero que noten en primer lugar la posibilidad de la intervención. Quiero que noten primero la posibilidad de la intervención. En el versículo 19, la Biblia dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No sé si ustedes notan con este pasaje la confusión de José. Ahora, todavía hasta cuando él está pensando estas cosas, no sabe que esto es de parte de Dios, no sabe que Dios tiene todo controlado detrás de las escenas. Lo único que él sabe es que el plan que él tenía de matrimonio posiblemente ya no se va a realizar. Y está pensando, dice, es que yo no sé qué hacer, pero dice, como era justo, en vez de proclamarlo a todos, en vez de decirle, mire, María es una adúltera, en vez de lo que se hacía en esa sociedad, como era justo, dice que quería dejarla secretamente. Notamos esa confusión, notamos que no encontraba respuestas, y es claro que a José no le agradó lo que estaba pasando en su vida. Por eso dijo, yo ya aquí la quiso dejar secretamente, pero la verdad es que dijo, yo hasta aquí contigo. Es lo que le estaba diciendo. Ya no voy a tratar contigo más. Sabía que algo andaba mal, y nosotros, viendo de una manera retrospectiva, sabemos que José casi tomó una decisión equivocada. ¿Qué hubiera pasado si en verdad le hubiera dicho a María, tú y yo ya nos vemos? Después el Espíritu Santo le hubiera dicho, José, ¿qué estás haciendo? Mira, perdón, no te dije, pero esto es de parte de Dios. Casi tomó una decisión entonces incorrecta. Si hubiera sido un poquito más impaciente, hubiera tomado una decisión incorrecta. ¿Y cuántas veces nosotros somos impacientes, no? ¿Cuántas veces nosotros tomamos una decisión que es incorrecta? Pero la Biblia dice que José era justo. José era alguien justo, como era justo, dice, ¿no? Ahora, eso quiere decir que José era alguien piadoso, era alguien inocente, alguien que se preocupaba de constantemente tomar las decisiones correctas. Y menciono eso porque pensamos, cuando a alguien le sucede algo, pensamos, es por tu pecado. Ya ves, te lo merecías. ¿Por qué dudaste de Dios? ¿Por qué hiciste sabiendo lo que no debías de hacer, no? Pero quiero que noten que la Biblia dice que José era justo. Es decir, aun cuando nosotros hagamos nuestro mayor esfuerzo de vivir bien delante de Dios, estas circunstancias inesperadas nos van a llegar. Y la solución no es culpar a Dios. La solución no es decir, Señor, no ves que estoy viviendo, no ves que estoy haciendo lo mejor para ti, ¿por qué me pasa esto? José era alguien justo. Si le hubiera pasado a un pecador, alguien que le hubieran dicho, mira, te pasa porque lo mereces. Pero él era alguien justo. No solamente eso, dice, y no quería infamarla. La Biblia dice, no quería infamarla. Ahora, si María hubiera sido adúltera, sí, pues por la cultura era pues sacarla a la calle y hacer un lío, un relajo, decir, miren de todos esta adúltera, ¿no? Pero José no quería infamarla, es decir, era considerado, era un hombre respetuoso. Una vez más, no sabe que es del Espíritu Santo, y según él se metió con otro, y aún así la quiere despedir con respeto. Ese era José.
Y aún a ese José le está pasando algo hasta en ese momento inesperado, completamente inesperado. Nadie se lo podía explicar. Entonces, no es que estaba pecando, no es que Dios necesitaba llamar su atención, y aún así está perplejo y está sin respuestas. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo lo explica en su vida cuando algo sucede? Ahora, una vez más, no toda intervención es intervención divina. Hay veces que sí aprendemos por experiencia, aprendemos por error, por tomar malas decisiones. Y sí, creo que no hay nadie perfecto. Todos cometemos errores y bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Para seguir adelante, para decir, Dios, ayúdame. Pero ¿cómo explicamos esto? ¿Cuál es la explicación? Pues la explicación es simplemente, es que era de parte de Dios. No explicación lógica, ¿verdad? Humana o filosófica. La única explicación es que Dios sabe lo que hace. ¿Por qué? No lo sabemos. Hermanos, ¿se imaginan? Si para nosotros el matrimonio es, bueno, la preparación es algo, pues bueno, algo grande, ¿no? Se imaginan para ellos también. Pero de repente que le haya, ahora sí como se dice, algunos melones le dio en la torre, le movió el tapete. Bueno, no sé si eso tiene sentido, pero es que era de parte de Dios. Y a veces es lo único que necesitamos saber. A veces es la única información que tenemos para aferrarnos y salir adelante. ¿Por qué pasa esto? No sé, excepto que yo sé que estoy tratando de agradar a Dios y yo sé que solo tengo que depender en Él. No hay otra explicación, al menos por ahora. Y hermanos, la posibilidad de la intervención y la realidad es que lo vemos en la Biblia. Dios puede intervenir en la vida de cualquier persona cuando Él quiera, como Él quiera y por la duración que Él quiera. Y no solo eso, nos puede costar mucho. Ahora, lo que sabemos de José y María es que era una familia pobre. ¿Se imaginan todo lo que habían ahorrado? ¿Se imaginan los sueños, los planes, todo lo que estaban haciendo? Era su futuro, era su matrimonio. No era algo pequeño. De igual manera, no solamente eso, nos puede llenar de temor, nos puede absorber en la confusión, en la desesperación. Y yo me pensé, aún así, quiero seguir a Cristo. Aún así, ¿desea usted seguir a Cristo? Porque muchas veces buscamos a Dios porque decimos, necesito a Dios porque mi vida está mal, ¿no? Y sí necesitamos a Dios porque nuestra vida necesitamos a Dios. Pero hermanos, cuando somos cristianos, la vida no se vuelve color de rosa. Se puede volver más complicado porque seguimos a Cristo. Dios puede intervenir en nuestras vidas, pero eso es lo bonito. Lo bonito es que cuando Dios interviene, Él no interviene sin un plan. Cuando Dios interviene es porque hay un plan. Es porque Dios sabe lo que hace y es confiar que en su tiempo Él nos va a enseñar, Él nos va a revelar, bueno, por qué caímos en esto, por qué fracasamos en esto, por qué estamos en esa situación y por qué me pasa lo que está pasando. Y cuando Dios interviene, Dios siempre interviene con un plan. Entonces, ¿cómo aceptar la intervención? ¿Cómo aceptar la intervención? Como lo dije hace rato, cada intervención de Dios es acompañada por una instrucción de Dios. Cada intervención de Dios es acompañada por una instrucción de Dios. Quiero que noten versículo 20, porque dice, y pensando él en esto, y aquí está el mensaje de Dios. He aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado
del Espíritu Santo es. Ahora, lo que especulamos, lo que inmediatamente pensamos es, acaba de ver a María, recibe la noticia, llega a su cuarto, se pone a pensar y ¡pum! Inmediatamente el ángel dice, no te preocupes. Pero ¿qué tal si el tiempo que estaba pensando, agonizando, fue 2 días? ¿Qué tal si fue una semana? ¿Qué tal si fue un mes? La Biblia no nos dice. Lo único que nos dice es que él estaba pensando sobre esto, no sabía qué hacer. ¿Qué tal si Dios se queda callado por un mes? ¿Qué tal si no nos da respuesta por un tiempo? Pero una vez más recuerde que cada intervención de Dios es acompañada por una instrucción de Dios. Ahora, José estuvo perdido, confundido, desesperado. ¿A poco no? ¿No lo pueden ver? A veces lo leemos tan rápido que nos olvidamos que estamos hablando de una vida real, confusión real, desesperación real. Su mamá le decía, ¿qué tienes, José? Y no le podía decir. ¿Cómo le va a decir? Es que pues con la que estoy comprometida va a tener un hijo y no es mío, eso te lo aseguro. Especialmente en esa cultura, ¿no? Aún más, ¿no? ¿Cómo le va a decir? José, ¿qué tienes? Ya déjame en paz, ¿no? Quiero unos tacos. Pero estuvo así, ¿hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo estuvo así, perdido, confundido, desesperado, frustrado, sin saber qué hacer? ¿Hasta cuándo? Hasta que entendió la instrucción de Dios. Y despertó José del sueño y dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Es que lo que necesitaba no era meditarlo más, no era cualquier cosa, no era es que necesito más dinero, no era es que necesito más educación, no era necesito más consejería, más psicología, no necesito, es que es México, es que es mi familia, no, necesitaba entender la instrucción de Dios. En cuanto entienda la instrucción de Dios, se levanta y dice, esto es lo que tengo que hacer. La decisión de José estuvo basada en la instrucción divina. Y hermanos, usted bien sabe, la vida está llena de decisiones difíciles. Y el reto que nos da José es a pensar, a meditar, hasta que Dios en su palabra nos aclare cuál es la decisión que debemos de tomar. José terminó tomando una decisión, tenía que tomar una decisión, era una situación compleja, difícil. Aún después de recibir este mensaje, muchos seguramente sus familiares, amigos, lo iban a cuestionar. Pero ahora la diferencia es que tenía convicción, sabía que era de parte de Dios y tomó la decisión basado en la instrucción divina. Entonces, la respuesta correcta, la salida, el consuelo, solo se encuentra dentro de los planes de Dios. No hay que desconectar esas dos cosas, hermanos. Queramos o no, nos van a suceder cosas. Pero una vez más, si es de Dios, van a suceder y Dios tiene ya un plan para nosotros de lo que debemos de hacer. Créame, muchas veces no nos va a gustar. Créame, muchas veces va a ser de la manera completamente inesperada. ¿Quién puede decir mañana voy a ser saludable? Nadie. ¿Quién puede decir mañana yo no voy a tener un accidente? ¿Quién puede decir el 2025 va a ser mi mejor año? Bueno, Dios mediante, que nos ayude. Pero hermanos, nos pueden pasar 1001 cosas y no sabemos lo que va a pasar y cómo va a pasar. Entonces, cuando nos pasan las cosas, siempre no debemos de desligarnos de qué tiene Dios para nosotros. ¿Qué debo de aprender? ¿En qué estoy fallando? ¿De qué manera me quiere Dios ayudar? ¿Por qué enfrentó José esto? ¿No era un hombre justo? ¿No era un hombre considerado? ¿No podemos decir que esto es injusto? ¿Por qué enfrentó José esto? Les digo por qué. Dios tenía un plan más grande para José. Hermanos, ¿por qué le pasan cosas? Yo no sé, excepto decirle, hermano, busque si Dios tiene un plan. Seguro Dios tiene un propósito del por qué nos permite enfrentar esto. Muchos ofrecen una solución,
El mundo nos ofrece 1000 soluciones. Se oye bonito. Pero ¿por qué enfrentamos lo que enfrentamos? No sé, pero lo que sí sé es que hay veces son intervenciones divinas. Dios lo permite porque tiene un plan para nosotros. Y efectivamente José, despertando del sueño, hizo como el ángel le había mandado. ¿Y qué dice? Recibió a su mujer. ¿Se imaginan a su familia cuando dé la noticia? ¿Se imaginan cuando se sienta en su familia en su reunión familiar navideña? Creo que no tenían Navidad en ese entonces todavía. ¿Se imagina decirles, qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Me voy a casar con ella. ¿Se imaginan los ojos de cuadrados, pelos chinos? Dije, ¿qué? Dice, recibió a su mujer. ¿Por qué? Entendió la instrucción de Dios. Sabía lo que Dios quería hacer con él. Y una pregunta que me es difícil preguntar y más difícil responder es, ¿aceptaré yo lo que Dios está haciendo en mi vida? Hermanos, creo que la pasamos bien el domingo pasado. Bueno, espero que le hayan pasado bien. Es bonito cuando todo sale bien, pero les garantizo algo. Alguien, de la manera menos inesperada, va a causar un conflicto en la iglesia. Es la realidad. Ahora hacemos lo posible para evitar y para mitigar, para anticipar, pero nadie es perfecto. La pregunta es, ¿aceptaremos cuando eso suceda? ¿O vamos a buscar otra iglesia? Eso es una fuerte, ¿no? Pero no, la pregunta es, ¿aceptaremos lo que Dios está haciendo? ¿Aceptaremos lo que... o nos apartaremos de Dios, ¿no? Que es peor, ¿no? ¿Aceptaremos lo que Dios está haciendo? ¿Ha pensado qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Yo no sé por qué están atravesando, pero seguramente ahorita hay cosas en su mente, seguramente hay cosas pendientes, hay situaciones que lo hacen despertar en la noche. ¿Se ha pensado? ¿Querrá Dios enseñarme algo? ¿Necesito yo cambiar algo? ¿La manera de ver las cosas? Espero que esto les ayude. Entre más tiempo pase en la palabra de Dios, con mayor claridad entenderemos el plan de Dios. Hermanos, Dios no es el autor de confusión. Dios desea darnos vida y vida en abundancia. Dios nos pide, nos dice, hey, si les hace falta sabiduría, discernimiento, si no entienden por lo que están pasando, pídala, yo lo doy sin reproche, yo lo doy abundantemente. Pero muchas veces somos nosotros, hermanos, que nos apartamos de Dios. No estoy pidiendo que sea más religioso, le estoy pidiendo que se enamore más de Cristo. Y muchas veces no entendemos, no tenemos discernimiento porque no pasamos tiempo con Dios. No pasamos tiempo orando porque no lo consideramos importante quizás. Pero entre más tiempo pasemos en la palabra de Dios, hermanos, con mayor claridad podremos entender lo que Dios tiene para nosotros. Un día mi papá me dijo, ¿sabes por qué? ¿Sabes cuál es la bendición de leer la Biblia y orar todos los días? Y le digo, ¿qué? Y no es una respuesta teológica, pero me quedó muy impresionado en el corazón. Me dijo, cuando yo sé que estoy bien con Dios en la mañana, me da confianza para hacer lo que tengo que hacer en ese día. Y me quedé pensando. Porque si nos entregamos cada mañana a decir, mira, todo lo que voy a hacer quiero agradarte, dame sabiduría para tomar las mejores decisiones. Dice, me da confianza para atacar mi día. Y muchas veces es lo que necesitamos. Hermanos, no más predicación.
Sí necesitamos predicación, pero la verdad lo que necesitamos no es lo que yo pueda darles en 30 minutos. Es todos los días, aunque sea 10 minutos, 20 minutos, leer, meditar en la palabra de Dios. Recuerde, José era alguien justo, alguien piadoso y rápido entendió el plan de Dios. Pero ¿qué tal nosotros? ¿Qué tal nosotros? ¿Por qué hace Dios esto? Propósito de la intervención. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Una vez más, versículo 20, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ya Dios le está diciendo claramente: yo tengo un plan. Lo que estás viviendo nació, surgió o fue permitido, depende de la circunstancia, de parte de Dios. Entonces, si José aceptaba ser intervenido por Dios, si José respondía correctamente, Dios quería usarlo como un instrumento. Y hermanos, ¿sabe por qué Dios interviene en nuestras vidas? Es porque Dios quiere usarnos, hermanos. Es porque Dios quiere bendecirnos. Es porque Dios quiere que tengamos mayor discernimiento. Es porque Dios desea usarnos. Si vencemos el temor, si vencemos la confusión, la desesperación, le digo algo, hermanos, Dios está dispuesto a usarnos como instrumentos. Y déjenme decirles, necesitamos que Él nos use como instrumentos. Pero si usted, no, pero yo no voy a ser pastor. No, escúcheme bien. Yo necesito ser un instrumento para ser un buen esposo. Yo necesito ser un instrumento de Dios para ser un buen papá. Yo necesito que Dios me use, es decir, para cumplir con mi papel, con mi responsabilidad. Hermanos, la única responsabilidad que tenemos no es el trabajo. Primero es nuestra comunión con Dios. Y Dios nos ha dado familia, tenemos papás, tenemos hijos, tenemos cónyuge. Y los solteros dicen amén. Pero si José aceptaba la intervención, si José respondía correctamente, si respondía incorrectamente, se iba a apartar de los caminos de Dios. Se iba a llenar de amargura. Iba a terminar diciendo: no, es que ya sabía que Dios no existe. Ya sabía que no, ese Dios yo no quiero. Como muchos en este día lo hacen. ¿Cuántos conocen a alguien así? Yo conozco demasiados. Pero si permitimos que Dios intervenga y decimos: Señor, ¿qué tienes para mí? ¿Qué quieres que yo aprenda? Dios está dispuesto a usarnos. Pero hay dos condiciones. Primero, aceptar la intervención. Hermanos, ¿qué está pasando en su vida? Quizás usted diga: no, yo estoy segurísimo que es por mi pecado, no es de Dios. Aún así, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Cómo puedo yo mejorar? Hermanos, no hay nadie perfecto aquí. Todos hacemos cosas, si queramos o no queramos. Bueno, estamos luchando con nuestra carne. Pablo mismo dijo: lo que quiero, no hago. Lo que sé que debo de hacer, dice, me cuesta. Y lo que sé que no debo de hacer, eso hago. Y Pablo fue transparente y la verdad, yo también, hermanos. Ahora, quizás usted sea más espiritual que yo, pues qué bendición, pero créanme, yo lucho con el pecado. Yo sé por qué lucho. Yo sé cuáles son mis debilidades. Y le digo: Señor, ayúdame. Y cometemos errores. Entonces debemos aceptar las intervenciones divinas. Y la segunda condición es esta: debemos de esperar por las instrucciones de Dios, buscando en la palabra de Dios. Hermanos, es mi oración que no tengamos que pasar por situaciones extremadamente complejas, y no sabemos, y quizás nunca entenderemos lo que Dios hace. Pero yo sé que puede ser porque le quiere bendecir más. Yo sé que puede ser para disciplinarnos.
quizás puede ser para avivar nuestro amor por Él. No sé cuántas veces le ha pasado. Pasa algo y a mí me sucede y inmediatamente me digo, es que Señor, es que sí, hace tiempo que no, que mi comunión contigo no está como quiero que esté, perdóname. Hay veces que Dios trae todas estas cosas y hermanos, seguramente Dios tiene un propósito detrás de todo. Hermanos, puede que le vengan tormentas y huracanes, neblina y gran confusión, desesperación e incluso sentir abandonado por Dios. No sé cuántos he escuchado decir, es que si usted conociera todos mis pecados, Dios ya no me va, ya no hay solución para mi vida. No diga eso. Dios puede ayudar. Quizás pueda sentir que nadie lo entiende o se siente solo, que nadie le está apoyando. Y quizás está aquí, pero se siente bien vacío por dentro. Pero ¿qué tal si Dios tiene un plan detrás de todo esto? Y yo era hijo de pastor, hijo de misionero. Quizás hay jóvenes aquí que sus papás son fieles cristianos y quizás estén sintiendo lo mismo, que sus papás no lo saben quizás. ¿Qué será? ¿Permitir o no permitir? ¿Esperar por instrucciones o ignorar la palabra de Dios? Intervenciones inesperadas. Pero cuando Él interviene, Él lo hace con un plan. Así que hermanos, cuando atravesamos por algo, sí, aguantemos, cambiemos, transformemos, respondamos a Dios, pero tengamos gozo, porque Romanos dice, somos vencedores, somos más que vencedores, dice, Él ha vencido al mundo, dice, no temáis. Así que hermanos, esperemos y busquemos qué es lo que Dios quiere. No se sienta, es que ya soy fracasado, ya fracasé otra vez. No, levántese otra vez, diga, Señor, perdóname, aquí estoy otra vez. Proverbios dice, el justo cae 7 veces, ¿qué dice? Y se vuelve a levantar. Así que hermanos, vuélvase a levantar. Así que José, para nosotros, Navidades, regalos, regalos. No es tarde todavía. ¿Dónde están mis hijas? Regalos. Pero para José pasó un momento, no sabemos cuánto, días, horas, semanas de agonía, confusión, frustración, desesperación. Pero Dios sabía lo que él estaba haciendo. Y gracias a Dios José esperó, aguantó esta, si lo podemos llamar así, prueba. Y ahora todo el mundo conoce a José, porque era piadoso, porque era justo, porque era respetuoso y considerado. No sé qué tiene Dios para nosotros, pero Dios tiene algo para nosotros. Vamos a orar. Señor, le damos gracias. Señor, hay veces queremos entender antes de creer. Pero Señor, hay tantas cosas que suceden en nuestra vida, tantas cosas que incluso usted permite, que Señor, si tratáramos de entender para seguir amándote y alabándote, Señor, nos apartaríamos de ti. Pero Señor, entonces, ayúdanos a estar firmes, a ser fuertes, comprendiendo que lo que José pasó nos puede pasar a todos nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.